Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Hazme verdadero educador, siempre atento a tu voz, con pies ligeros y buen humor, para anunciar la salvación. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar esta segunda semana de encuentro taller de iniciación de lo que es la catequesis segundo ciclo. Ahí está. Ok. Y lo vamos a hacer pues en el nombre del Señor, pensando en el día de hoy, en esta lectura que hoy día la Iglesia nos ha regalado. Entonces vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois mis discípulos míos será que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria Jesús. Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿qué nos dice esta palabra? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué regalo nos da hoy día Jesús a través de su palabra? Dice, justamente está interesante este momento, ¿no? Porque se supone que Jesús está un poco ya, Evangelio de Juan ya nos está hablando de este Jesús que ya va a ser, vamos a decir, ya se va a ir, nos va a dejar, de ahí vendrá la ascensión. Y nos dice de alguna manera que cuál es el mandamiento más importante, cuál es mi mensaje, cuál es esa buena noticia, cuál es. A ver, ¿alguno que quiere comentarnos? ¿Cuál es ese? ¿Ya? Buenas noches. Buenas noches. Que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Ya, dice ahí el mandamiento, el regalo, la noticia, eso que nos está dejando Jesús es el amor. El ámense como yo les he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? ¿Cómo nos ama Jesús? ¿Cómo nos amará Jesús siempre? ¿Cómo nos ama? ¿Qué pensamos ahí? Hasta el extremo. Hasta, Vladimir dice, Damián, dice hasta el extremo de dar su vida. Entonces, ese amor que nosotros, o que nos está en este día, la palabra recordándonos, es diríamos nosotros, es un compromiso, pero a la vez también es eso es algo así como dice, Jesús está dejando una valla alta, ¿no? Algo alto ahí, pero que no es imposible. Nos está diciendo que nos amemos así como Él nos ama, que nos amemos desde no intereses, yo te amo porque tú me amas, yo te doy porque tú me das, de acá a unos años te voy a cobrar lo que tú me di, lo que yo te estoy dando, el favorcito que te estoy haciendo, o de repente pues yo te quiero porque
eres de mi familia nada más, ¿no? Yo nací en esta familia, yo solo quiero a los que están aquí, los demás no me interesan. O si tú me has hecho algo malo, yo me voy a acordar toda mi vida de lo que me has hecho y entonces sucede que sí te disculpo, pero no te perdono, ¿no? Por ahí hay esas palabras. Y dice que ese amor nos tiene que distinguir, se supone, nosotros tendríamos que transmitir como testigos de Jesús, y ahora llamamos como catequistas, o agentes pastorales, o profesores, o catequistas, los que estamos acá presentes, tenemos que transmitir ese amor de Jesús, porque nosotros estamos siguiendo a Jesús, y se nos tiene que conocer a través de eso. No conozco o digo, ese es catequista porque me enseña, sino ese es mi catequista porque yo veo en él ese amor que nos da a través de la catequesis, no sé, vamos a decir algo así. O es seguidor de Jesús porque transmite ese amor. Entonces, importante estas dos, ¿no? En el primer momento, el mandamiento. Y en el segundo momento, ese mandamiento va a ser la señal de la cual nosotros, tú, yo, nosotros, vamos a verdaderamente hacer ver a los demás que es lo que Jesús nos ha regalado, y nosotros lo testimoniamos donde estamos. Desde nuestras familias personales hasta las personas con quienes el Señor nos ha regalado este año llevar el Evangelio en los lugares donde tenemos que llevar. Entonces, en toda esta línea de lo que estamos hablando, y justamente en este mes tan bonito dedicado a María, hay muchos momentos marianos en este mes, y el 13 de mayo ya lo hemos vivido, lo hemos escuchado, lo repente por ahí. Tuvimos la gracia, también decíamos la semana pasada, de la beatificación de la hermana Guchita, ya beata ahora. Luego vendrá el 24 de mayo, un día también que se habla de la auxiliadora, la madre auxiliadora en esa advocación. Y luego estaremos terminando con el 31 de mayo, que también hay otro momento importante, otra advocación. Entonces, este mes es un mes muy, muy especial, relacionado con nuestra Madre María, bajo la advocación, bajo el nombre que la conocemos. Y de alguna manera, pensar en la Virgen María también nos hace pensar en que su testimonio, su mirada, pensar en esta Madre de Jesús, nos hace ver también esa Madre que acompañó a Jesús y también transmitió este amor que ella recibe hacia los demás, que al final se queda como Madre nuestra en la cruz, ¿no? Nos dejó Jesús en la persona de Juan, nos deja, aquí está tu hijo, acá está tu madre. Y esto nos lo está diciendo también hoy día. Entonces, en un momento de silencio, vamos a poner todos estos sentimientos, pensamientos, acciones de gracias, situaciones difíciles, conflictos, preocupaciones, todo aquello que hoy día hemos traído, que nosotros no somos solamente personas que estamos todo el tiempo de repente pues felices y contentos, a veces tenemos preocupaciones, y eso también lo traemos ahorita aquí. Y eso se lo presentamos a María para que lo lleve ella e interceda ante su hijo. Vamos a poner todas esas intenciones, un ratito vamos a hacer un ratito de silencio, pensando en esto de cómo podría ser yo justamente testimonio de este amor de Jesús, de este amarnos unos a los otros como Él nos ha amado. Algunos de ustedes nos decía la entrega, de ahí pensamos en María. Todo esto lo ponemos en las manos y hacemos un momentito de silencio que nos está diciendo la palabra. Y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y decimos, María, Madre mía, Ruega por todos. nosotros. María, Madre mía, ruega por Oh, nosotros. ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ver, voy a dejar un ratito de compartir. ¿Y cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están sus actividades? ¿Qué palabra nos recordamos de la semana pasada? A ver. O en el chat de repente quieres escribir o no puedes decirlo, de repente no tienes el micrófono, no está bien, entonces lo voy a escribir en el chat y lo vamos leyendo. A ver, fuerza, fuerza, vamos. ¿Con qué palabra me quedé la semana pasada? Una palabra, dos palabras, una frase. A ver. ¿Alguno se acuerda de una palabrita por ahí? ¿Qué habíamos dicho la semana pasada? Buenas noches, hermana. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ya. Lo que vimos la semana pasada era la alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. El contemplar, el discernir y el proponer, ¿no? Nos hablaba que uno inicia la vida cristiana y catequesis permanente. Son muchas las personas que son creyentes, pero también involucrarnos en que cómo llegar hacia ellos, porque hablamos de su cultura, de sus tradiciones, ¿no? El desafío de anunciar en un cambio de época, ¿no? Ya. Hablamos también de la importancia de una formación y la respuesta, porque ahí hablamos de muchos años, por ejemplo, dice la línea de comunidad en Medellín de 1986, de una comunidad, ¿no? Después estamos hablando de un futuro en América, ¿no? Bueno, después la importancia de la formación y la respuesta, creo que era la nueva evangelización que se está proponiendo dar, ¿no? Ya. Inculcando la fe, como le decía, le vuelvo a repetir, como lo socioeconómico, lo cultural, ya que no todos tenemos bueno, no, a veces hay niños que, como nos decía el padre, tienen hogares formados, pero también hay niños que no vienen de hogares formados, ¿no? Porque hay otros que tienen mamá, papá, toda la familia completa, otros solamente comparten con mamá, o viceversa, ¿no? Comparten con papá o la abuelita, ¿no? Entonces, para llegar a ellos también es otra manera de cómo, ¿no? Pero siempre vamos a tener las herramientas que creo que poco a poco con el taller que vamos a seguir llevando, vamos a poder concretar todo eso. Bien, muchas gracias, más bien. Rocío en el chat ha puesto que como catequistas debemos ayudar al encuentro con Jesús al catecúmeno, que debemos enseñarles a partir de una experiencia, y este encuentro con Jesús debe ayudar al catecúmeno a cambiar de vida y debe motivar a una conversión. Bien, de alguna manera lo que hemos estado un poquito trabajando la semana pasada, una introducción ciertamente, conocer un poquito qué grupo eran ustedes, quiénes habían hecho ya un camino, quiénes estaban recién encontrando, etcétera, etcétera. Y es lo que decían la semana pasada. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Y ahora sí, vamos a regresar nuevamente a las fuentes. Estamos por aquí.
Y después de la palabra, vamos a hacer esto que es importante. ¿Qué es evangelizar? Primeramente, ¿qué es evangelizar? ¿Y qué encontramos por evangelizar? Perdón. ¿Qué es evangelizar? ¿Qué dice acá nuestro material? Dice, ahí, atención. Dice, desde la Biblia encontramos a Jesús antes de ir a los cielos, deja la misión a los discípulos. Estamos hablando del Evangelio de Mateo, ¿no? Esos son los últimos versículos. Y encontramos que nos dice, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién nos quiere leer? Marcelino, Jacqueline, Giovanna, Rocío. A ver, ¿quién se anima a leernos esa partecita? Yo, hermano, lo voy a leer. ¿Ya? Gracias. Me han concebido plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlo, consagrándolo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñele a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bien, gracias, Marcelino, creo que ha sido quien ha leído. Bien, Sí, Marcelino. entonces, gracias, Marcelino. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Qué encontramos en la Biblia, concretamente en el Evangelio de Mateo? Encontramos que un mandato concreto, algo concreto que nos dice Jesús. Vayan, dice, vayan. Entonces, ¿a quién les está diciendo vayan? Discípulos. A los discípulos, ¿no? Concretamente. Entonces, los discípulos, o este grupo de, vamos a decir, de 11, porque ya no eran 12, Jesús les está dando la misión concreta, ¿no? Y de alguna manera en ellos está dando también la misión a la iglesia. Y en la iglesia nos está dando una misión a nosotros. Los escogidos, los llamados, los convocados, personas laicas concretas, también sacerdotes o religiosas, que están dando una respuesta a un llamado del Señor, siendo agentes pastorales dentro de una catequesis, dentro de una parroquia, con niños, jóvenes, adultos. Así va, ¿ya? Ahí estamos nosotros. ¿Y cuál es esta misión que le deja a la iglesia en la persona de los discípulos? Dice, vayan, o sea, vayan, caminen y hagan discípulos entre todos los pueblos. ¿Qué será esto ser discípulos entre todos los tiempos, de todos los pueblos? Es pues justamente llevar esta buena noticia, llevar a Jesús concretamente, llevar su mensaje, llevar sus palabras, llevar aquello que nos ha dejado, como decíamos en la palabra de hoy día, esto de ámense unos a otros, como yo los he amado, las exhortaciones que él ha hecho, etc. Y dice, ¿no? Lleven ese mensaje y bautícenlos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es vamos a decir, el mandato de Jesús, y a la vez es qué cosa quiero que hagan concretamente, la misión concreta, y aparte, esta es otra partecita todavía importante, ¿no? Yo estoy con ustedes. Confíen que cuando tú estás haciendo la catequesis, cuando tú estás haciendo una actividad pastoral, cuando seas un agente pastoral, seas un profesor de religión, o estés con los enfermos, o estés visitando para dar la comunión, o estés dando mensajes en la cárcel, o estés haciendo momentos de solidaridad con otras personas, ahí estaré yo. Es importante, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es evangelizar? Entonces, este evangelizar está, vamos a decir, si queremos llamarlo así, históricamente, ¿dónde podemos encontrarlo? En el Evangelio.
la misma palabra, Jesús mismo se encarga de decirnos, esta es su misión. Y esto quiero que haga la iglesia concretamente. En este caso, ustedes los discípulos, los 11, esta es su misión. Y esa misión, después lo va a ir realizando, lo va concretizando, siglos después, la iglesia concretamente, nuestras diócesis, nuestras parroquias y nosotros como agentes pastorales. En la misión que tengamos. Entonces, es toda una, vamos a decir así, ¿no? Este de evangelizar no es solamente alguien que despertó y pensó, lo soñó, le gustó y lo puso, no. Viene desde el mandato de Jesús. Y seguimos caminando. ¿Qué dice? El Papa Francisco nos dice, vamos a decir palabras más actuales. Ahora, con esto no queremos decir que solo el Papa Francisco, ¿no? Varios papas anteriores ya han hablado, o siguen hablando, vamos a decir así, porque no es que es una palabra moderna. El evangelizar tiene todo un camino desde las primeras comunidades, ¿no? Como lo hemos visto desde el Evangelio de Mateo. Entonces, ya el Papa Francisco actualmente nos dice, vamos a decir con un mensaje un poco renovado, dice, evangelizar. Preciso es dar testimonio de Cristo con la propia vida. También anunciarlo con la palabra y hacerlo desde el corazón, acompañando a otros en el camino de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos la semana pasada, ya uno de ustedes lo ha dicho, ¿no? Hacer experiencias con como agentes pastorales en las diferentes catequesis, con los diferentes catequizantes, tiene que ser justamente desde un testimonio de vida que anuncie la palabra. Y dice, desde el corazón acompañe a la otra persona en su camino de fe. Nos dice, tenemos que apagar un poquito los micrófonos, por favor. No dice, denle temas o denle libritos o que se aprendan los libritos, sino dice un acompañamiento en el camino de la fe de la persona que está justamente recibiendo ese anuncio, recibiendo la palabra como el centro y también cómo se va a ir acompañando a esta persona. Dice, y te voy a poner desde el corazón. O sea, el evangelizador, el agente pastoral, el catequista, tiene que ese transmitir con su vida, con su palabra, pero sobre todo desde la palabra, tiene que haber esta relación y esta vivencia, sentirse no más ni menos, ni yo soy el maestro, soy el catequista y todo el mundo me está mirando, no, sino desde esta mirada de Jesús. Y esa mirada de Jesús es una mirada de humildad. Entonces, ese transformar, ese caminar, ese corazón, algo que el otro día estaba justamente escuchando con Sor Eliana, que en el curso de introducción a la Biblia que estaba hablando, ella decía muy interesante, y eso es verdad, ¿no? Para el mundo hebreo, vamos a decir así, el mundo de Jesús, vamos a decir el país de Jesús, la cultura de Jesús, el corazón no es solamente mi corazón que hace corazón, 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 no. El corazón va desde arriba, el corazón es las entrañas, o sea, lo más desde dentro, bien adentro de nosotros, tiene que salir evangelizar, este testimonio de que también yo estoy caminando y siguiendo a este Jesús, concretamente. Y esto no solamente, yo soy catequista con un letrero bonito, todos me están viendo, el padre Raúl me puso una cruz, no, va más allá, ¿no? O sea,
nosotros decimos ahorita, es un camino justamente de transformación, como decían algunos de ustedes ha puesto también, ¿no? Tratar de transformar, de convertirnos. La palabra nos tiene que convertir. De poquitos en poquitos debemos hacer nuestro camino de cambio, de transformación. Ahí está el Papa y también nos dice, para que la evangelización no termine convirtiéndose en una hermosa y bonita, meramente función, dice, es necesario que el estilo que asume el fiel cristiano sea el de hacerse todo para todos. O sea, parte, lo que decíamos hace poco, la mirada en Cristo, su palabra, y me tengo que hacer uno con los demás. O sea, no me puedo sentir más, sino es un camino que hacemos en comunión, en comunidad con los demás. No solamente yo sé, yo soy lo máximo, tú no sabes, estás abajo. No, estamos en comunidad y en comunidad vamos caminando y creciendo en este camino. Entonces dice acá, el estilo, importante acá, el estilo es irse, es ir, dice, y compartir la vida de los demás, acompañar en el camino de la fe, hacer crecer en el camino de la fe. Por eso en algún momento se dice también que cuando nosotros estamos en un camino o estamos haciendo guías, catequistas, ahora se llaman acompañantes, guías, iluminadores, como nos llamemos, o animadores de repente, también tenemos que ciertamente partir de quién es la persona que está al frente mío. Si yo no puedo hacer una catequesis según, tengo este libro bonito y me quedo con el libro, no. El libro es una luz, decíamos ayer, la otra semana. El libro me tiene que ayudar, pero lo tengo que contextualizar. ¿Qué es la palabra contextualizar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? A ver, busquemos ahí en su celular si alguno tiene por ahí. A ver. Busque, ¿qué es contextualizar? Google nos contesta. ¿Qué es contextualizar? ¿Ya? A ver, en el chat quieren alguien escrito. A ver. Hermana, yo, buenas noches, encontré que dice, sí, ¿Ya? dice contextualizar. Poner en un determinado contexto la situación social del individuo, individuo enmarca y contextualiza al personaje en la narración. Ya. O sea, ese es el concepto. Después dice, se denomina contextualizar al hecho de poner una circunstancia, hecho o discurso en relación el entorno en que se generó. Así, la expresión se toma principalmente del ámbito discursivo, en donde un texto determinado produce una significación en relación a otros que le rodean. Ajá, muy bien. Sí. Ana, disculpe, yo entiendo por conceptualizar el medio geográfico, ¿no? El lugar. Eso yo entiendo por conceptualizar. Ya. El medio geográfico. Hermana, buenas noches. Buenas noches, sí, Edith. Para mí contextualizar es adaptarlo a algo, a mi realidad. Ok, bien, muy bien. Entonces hemos llegado, ¿no? De ese macro que decía, la primera nos comentaron, después siguieron a la parte geográfica, y luego es eso justamente, es adaptar. O sea, el Papa nos dice de alguna manera, es esto de, ¿cómo puedes acompañar un camino de fe si no has mirado qué pasa al frente mío? ¿Cómo está el otro día, vamos a decir hace el domingo, en otro encuentro ya hablando de la metodología del buen pastor, que tuve un encuentro ya presencial con algunos catequistas acá en Lima, de una parroquia, alguien me preguntaba esto, ¿no? Se preguntaban un poco cómo hablar con los jóvenes o adolescentes justamente
cómo se puede hablar con jóvenes que de repente al principio no van a querer hablar, no van a querer decir nada, van a estar calladitos. Entonces, cómo hablar desde la palabra, o hablarles de Jesús a jóvenes que de repente no se saben ni por qué vinieron, o de repente están ahí. Entonces, ahí comenzamos a conversar y decíamos, ¿no? Lo primero que hay que hacer con los jóvenes, bueno, pasa también lo mismo con los niños o adultos, y después, bueno, ¿y por qué están acá? ¿Qué es lo que desean? Y encontramos, José, que hay jóvenes que han venido porque ha venido su grupo, entonces han venido el grupo, ¿no? Ya, el grupo se ha puesto. Han venido porque le obliga la mamá, tienes que confirmarte, qué sé yo, no sé cuánto, entonces ya, también está ahí. Depende del colegio, lo obligó, también puede ser. Entonces, es importante, decíamos ese momento con estos jóvenes, con estos catequistas, mirar un poco la realidad. Entonces, ahí es donde estamos hablando de esas adaptaciones. ¿Tenemos que adaptar? Sí, porque tenemos que ver nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo la parte geográfica, como decía una de ustedes, cómo vamos a hacer que este mensaje de Jesús se vaya adaptando a la realidad que tenemos nosotros al frente? Si no hemos hecho un camino de conocer, acercarnos, observar, mirar, quién es el interlocutor, porque decían, ¿no? A veces tocan, estos jóvenes decían, a veces nos tocan jóvenes de que sí tienen una formación, han escuchado hablar de Jesús, su familia les ha enseñado las oraciones, algunos de repente tienen una formación un poquito mejor en religiosa, pero también hay algunos jóvenes que llegan sin nada, o sea, no saben quién es Jesús, no saben si existe Dios, nadie les ha hablado de Dios, y bueno, es como comienza su camino, vamos a decir así, de fe. ¿Qué hacemos ahí? Algunos ese momento nos preguntó, entonces, una respuesta muy interesante, y creo que es también esto, ¿no? Primero, mirar esa realidad. Tener una mirada de cómo están nuestros interlocutores. Le decíamos, no podemos hablar, que el libro tiene 20 temas, entonces son 20 domingos, y entonces tengo que hacer esos temas. De repente, si yo voy a hablar de este tema, de repente podría tener que hacer unos previos a los temas que yo ya tengo programados, porque los que están al frente necesitan algo más. Entonces justamente decía, ¿no? Si son 30 jóvenes, y de los 30 hay 20 jóvenes, 10 jóvenes que tienen una realidad de fe, al menos alguna vez han ido a la iglesia, alguna vez se han acercado, etc. Y hay unos 5 jóvenes que de repente no saben ni qué es la iglesia, nunca se han acercado, y están ahí porque, bueno, no sé, llegaron por casualidad y se pusieron en el grupo. Entonces decía, ¿no? Se puede partir con imágenes, se puede partir hablando un poco también de esa situación. Vamos a decir, por ejemplo, ya, se está hablando de Jesús que nació en Belén, vamos a decir así, ¿no? Un tema así, en este momento estamos pensando. Entonces, ¿cómo podemos partir de ese tema a alguien que ni sabe quién es Dios? Entonces, importante también aquí, ¿no? Siempre iniciar, decíamos ahí, con esta mirada y esa pregunta para ellos, ¿no? ¿Por qué estás aquí y qué buscas de esta catequesis? Entonces, ellos van a ir diciendo, ¿no? Bueno, yo vine, ahí te van diciendo, yo vine porque me dijeron, vine porque mi amiga me trajo, vine porque me tocó, me obligaron, qué sé yo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, comienza uno a ir conociendo y justamente haciendo esta adecuación de cómo podría ser esta catequesis. Es un poco lo que acá, de alguna manera, el Papa Francisco nos está diciendo, ¿no? Este acompañar o este compartir la vida es partir desde la realidad que son cada uno de ellos. En esta línea, ¿no? Que tenemos que hacer. A veces nosotros, esta contextualización no es solamente, no sé, una palabrita bonita que por ahí se ha un poquito modernizado, ¿no? En los campos educativos. Pero ya creo que se habla en todos los campos ahora, ¿no? Hasta en las empresas, hay que contextualizar. Entonces, importante esto, en lo que ya sería los nuevos métodos o nuevas maneras, también es importante estos
hay que contextualizar cómo está nuestra mirada y quiénes son nuestros interlocutores. Interlocutor de mi parroquia, no, aunque yo esté en el mismo San Ramón y esté todo 5 parroquias, no sé cuántas parroquias habrán ahorita, por ahí me irán diciendo ustedes, no son las mismas. Porque en la parroquia María, de repente, pues los chicos vienen de colegios que de repente ha habido un poquito mejor de formación. En la parroquia Luisa, que está un poquito más arriba, más alejado del centro, de repente ahí no ha habido nada de evangelización. Entonces, no voy a tener que comenzar de cero. De cero en el sentido, no tanto de que no sepas o sí sepas, sino en el sentido de hay que sembrar despacio, pero hay que sembrar. Si en alguno tengo que echar 5 semillas, en el otro de repente tengo que echar 20 semillas, pero tengo que hacer. ¿El camino será diferente? Sí, pero tenemos que hacer esto de evangelizar, ¿sí? Entonces, dice acá, ¿qué dice? A ver, por favor, ¿alguien puede leer? ¿Aló? A ver. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Yo, maestra. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre catequesis y evangelizar? La evangelización es un desafío permanente, supone nada menos que participar en la misma misión de Jesús y en la misión de la Iglesia que existe para evangelizar. Y evangelización y catequesis. Muy bien, entonces seguimos en el camino de evangelizar, y ya hemos dicho que es un mandato que la Iglesia no tiene y que nosotros recibimos, que la misma misión de Jesús es la misión de la Iglesia que debemos evangelizar. Entonces, seguimos ahí descubriendo más. ¿Qué más nos dice? A ver, otra voz por ahí. La evangelización se realiza no solo con palabras, sino también con obras. Jesús anuncia una palabra que se cumple, una palabra acompañada de señales y signos. Enseña y cura. Dice y hace. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Maribel. Lo mismo que está diciendo el Papa, ¿no? De alguna manera, dice la palabra, ¿no? Jesús anunció con su palabra, pero anunció también con lo que enseñó, con los milagros, con las palabras que iba diciendo y lo que iba haciendo. Y acá otra vez viene la palabra, ¿no? La evangelización también es un testimonio. Un testimonio que presenta a este Jesús, a quien estoy siguiendo, y por consiguiente, esa palabra, ese Jesús concretamente, es a quien yo tengo que anunciar. Esa sería la evangelización. Sigamos, a ver, otra voz. Ahora una voz de un muchacho por ahí, o de una muchacha. Chicas jóvenes, vamos. Para Jesús, evangelizar es sembrar la palabra. La semilla es la palabra de Dios y el campo es el mundo, la vida del hombre. Igualmente, la Iglesia, continuando la misión de Jesús, anuncia una palabra viva y eficaz, perdón. No una palabra de hombre, sino de la palabra de Dios, que permanece operante en medio de vosotros. Ajá. Entonces, seguimos, ¿ven? Seguimos, estamos de diferentes, estamos puntualizando, seguimos concretizando. Entonces, evangelizar es sembrar la palabra. Así como lo hizo Jesús, igualmente la Iglesia lo va a hacer, continuando esa misión de anunciar la palabra a las personas, al mundo, y esa palabra está justamente operante, o sea, que es operante, que está ahí con fuerza, que está en medio de nosotros. O sea, esa palabra nos va a transformar. Acá viene entonces ya, hasta ahí hemos quedado en qué es evangelización y qué es la catequesis.
A ver. Otra voz. A ver, yo, profesora, buenas noches. Buenas noches también. La catequesis no es otra cosa que el proceso de transmisión del Evangelio tal como la comunidad cristiana lo ha recibido. Lo comprende, lo celebra, lo vive y lo comunica. La buena nueva del reino de Dios incluye un mensaje de liberación. Ajá. Entonces, ¿qué sería lo más grande? La evangelización es el grande, es el macro. Es decir, es como decimos ahí, el redondito. Y la evangelización, una parte de la evangelización, una manera de la evangelización es la catequesis. Hay otros aspectos también que tiene la evangelización, no solamente la catequesis, también está la liturgia, está la pastoral, etc. Entonces, la catequesis es una parte de esta evangelización. Es una vamos a decir, manera especial, dice acá, de transmisión del evangelio, tal como lo recibió la comunidad, como lo comprende, una buena nueva, una buena noticia a través de la catequesis. O sea, la catequesis que nosotros hacemos es parte de la evangelización. Es una parte especial, importante, que la iglesia lo ve como una, vamos a decir, la manera como va a realizarse esa transmisión de esa palabra, de esa buena noticia, de lo que Jesús es, que nos ha enseñado, como decíamos anteriormente. Todo eso, la catequesis, de alguna manera, lo va a transmitir a los niños, jóvenes y adultos. O sea, la catequesis está dentro de la evangelización. Esa es la importancia que hay que recordar, ¿no? O sea, nosotros somos parte de esa evangelización, somos una parte muy importante de la evangelización que tiene la misión, la iglesia, en el mundo de hoy. Nosotros no somos solamente, no sé, alguno, ay, qué bonito, no sé, me gusta ayudar a los demás. No, no. Es un compromiso, es un llamado, es una respuesta a seguir haciendo vivo, eficaz, presente la palabra, sobre todo primero a Jesús, luego su palabra, luego sus acciones, su mensaje. Y eso lo hacemos en la catequesis. Entonces, esa misión es muy importante tenerlo claro, ¿no? No es solamente me gusta ayudar, ¿no? Yo soy transmisora de esta buena noticia y de este Jesús, de presentar a Jesús en medio de mis catequizantes. El nuevo directorio de la catequesis del 2020, ¿qué nos dice? A ver, vamos, otra voz. A ver. La catequesis acompaña, educa y forma en la fe, y para la fe introduce en la celebración del misterio, ilumina, interpreta la vida en la historia humana. Ya, muchas gracias. Entonces, la catequesis concretamente debe, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Ya el nuevo directorio lo dice de muy complejo, muy concreto, dice. Debe acompañar, educar en la fe y para la fe. En este acompañamiento, en este ser testimonio, en este presentar a Jesús, en hablar, presentar su palabra, ir hablando desde su palabra, desde los hechos, desde este compromiso, de estos mandatos que tenemos, de esta mirada de la buena noticia que nos ha traído Jesús, debe ayudar justamente al catecúmeno a que vaya haciendo un camino de fe, y lo acompaña, está con él
y lo está ayudando a que pueda encontrarse con este Jesús y este Jesús del Evangelio. No un Jesús del libro, sino el Jesús de la palabra, el Jesús del Evangelio. Y lo va a introducir a este catecúmeno, dice, a celebrar eso a través de la liturgia, a través de las celebraciones que uno va a vivir, y eso va a hacer que el catecúmeno ilumine su persona humana. No solamente somos humanos, en sentido, vamos a decir, solo sentimientos, valores, no, también está la parte espiritual. Entonces, nosotros que somos una unidad, debe ser justamente el catecúmeno, debe recibir eso que nosotros le damos en la catequesis, lo debe interpelar para transformar su persona. Y eso es importante, ¿no? O sea, cómo esa catequesis es todo una formación de la persona, no solamente en doctrina, no solo en espiritualidad, no solamente en lo que sería la parte de aspectos cristológicos, sino también humano. O sea, la catequesis debe ver toda la persona concretamente en lo que es. ¿Qué más nos dice? La catequesis, etapa privilegiada del proceso de evangelización, generalmente se dirige a las personas, acá dice una cosa interesante, que ya han recibido el primer anuncio y en cuyo interior promueven los procesos de iniciación, crecimiento y maduración de la fe. Entonces, la catequesis, como le decimos, es un proceso de evangelización, mediante el cual se ayuda a las personas a que ya, acá dice que ya hay las personas que ya hayan hecho un encuentro o hayan recibido ese anuncio del querigma, el primer anuncio, y de ahí se va continuando en el camino, en los procesos que se van haciendo. Pero sucede que nosotros a veces no vivimos eso, porque realmente los que vienen a nuestras catequesis, los interlocutores de repente son personas, niños, jóvenes o adultos, que recién están comenzando su encuentro con Jesús. Entonces, no hay un Cristo, todavía no podemos decir de primer anuncio. De repente a veces nuestras catequesis son primeros anuncios, para muchos de ellos. Entonces es todo un continuar en este camino de fe. Bien. Entonces, aquí tenemos. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿En qué podemos concluir ya? Después de todo esto que hemos dicho, ¿en qué concluimos? La evangelización es la misión que ha dejado Jesús a la iglesia, anunciar la buena noticia, el mensaje de su palabra a todos los pueblos y personas. Eso es lo concreto. Esa es la evangelización. Ya al pensar en catequesis, nos referimos al proceso de cómo se transmite la fe. ¿Cómo voy a evangelizar? A través de la catequesis. La catequesis es una de las tareas de la evangelización y es la más importante, ya lo hemos dicho. Y aquí nos vienen algunos retos. ¿Qué relación tendrá dentro de la catequesis el querigma o el primer anuncio? Ahí viene una preguntita. Y acá viene una tareita. Y como estamos con tiempo, padre? Creo que ya estamos un poquito en el tiempo. Pero me gustaría que en una hoja que tienes ahorita en este momento, una hojita que tengas, algo así. Una hojita. ¿Ven? En mi hojita, escribir, ¿qué palabra te ha quedado? En esta, la reunión de ahora era la diferencia entre evangelización y catequesis, ¿no? Entonces, ¿qué te ha quedado de esto? ¿Qué es evangelización, podemos decir? ¿Qué has entendido sobre catequesis y evangelización? ¿Y qué haré con lo que he compartido, con lo que en este momento hemos ido compartiendo? ¿Me queda claro? Entonces, ¿qué es evangelización? Primero, ¿qué palabra te ha quedado? A ver, un ratito vamos a dejar de compartir para mirarnos un poquito. A ver, chicos y chicas. A ver, cada uno, rápido, en un minutito, vamos a ver. A ver,
Damián, ¿con qué palabra te has quedado? Evangelización, la misión que le dejó Ya. a los discípulos, de la misma manera también nos deja para nosotros. Ok, gracias. Él era Damián. Maribel. Buenas noches. Buenas noches, Maribel. ¿Qué palabra te has quedado? Bueno, lo mismo, ¿no? Que evangelización es nuestra misión, ¿no? Es lo que nos ha dejado Jesús, Cristo. Ujú. Y dentro de eso, una de las formas o una de las tareas que tenemos, pues es la catequesis. Y es lo que más importa, ¿no? Es lo más importante de toda esa tarea que tenemos. Tenemos varias formas de evangelización, pero lo más importante es la catequesis. Gracias, Maribel. Rocío dice, evangelizar es la misión que nos dejó Jesús a la iglesia, anunciar la buena nueva a todos los pueblos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, diferencia. ¿Está clara la diferencia entre evangelizar y catequesis? Evangelizar es el todo. Ya. Hermana, la catequesis es evangelizar. O sea, es como un medio para evangelizar. Ah, ok, muy bien. Sí, eso es lo que también decían, ¿no? Las catequesis, parte de la evangelización, porque nos habla de transmitir la fe. Ujú, ya, muy bien. Ok. ¿Algo más? ¿Sabes? ¿Alguien más? A ver, vamos a llamar a una persona de este. ¿Sí? A ver, por acá, ¿quién está? Marlene. Marlene, prende tu micrófono, coméntanos. Marlene. Algo pasó, Marlene, pero está mal su... Margarita. Lucy. Fabiola. A ver. Jacqueline nos pone, evangelizar es la anunciación de la palabra de Dios y la catequesis es el proceso de transmisión, o sea que es el cómo vamos a evangelizar. Ok. A ver, ¿quién más puede estar? Lucy. Lucy está, tampoco. A ver, Janet, Elizabeth, Carmen, María, Bill, Nora. Hermana Milagros, Giovanni Enríquez. Giovanni. Evangelizar es cumplir la misión que los apóstoles, que Jesucristo les ha dejado a los apóstoles, Ya. anunciando la buena nueva, sembrando esa semilla de fe o compartiendo esa experiencia de Cristo a los demás. Ya. Y catequesis es, para mí, tomar a aquellas personas que han tenido esa curiosidad de conocer a Jesucristo e iniciarlos en la fe, prepararlos. El cómo se va a evangelizar sería, ¿no, Giovanni? Sí. Ya. Gracias, Giovanni. Cindy nos dice, evangelizar es sembrar la palabra de Dios en el mundo, anunciar la buena noticia. Roncío dice, evangelizar es sembrar la palabra de Dios. Margarita nos dice, evangelizar es llevar la palabra de Dios dando un testimonio de vida con el ejemplo. Cindy nos dice, catequesis, acompañar y educar la fe. Muy bien. Y acá había una pregunta, vamos a regresar nuevamente, donde nos quedamos y decía esto de acá. ¿Qué haré con todo lo que hemos conversado? ¿Qué haremos con todo lo conversado? Lo guardamos, ¿qué hacemos? Lo aplicamos. Ajá, lo aplicamos. ¿Cómo aplicamos esto? Que nuestra misión es evangelizar y uno de los, o el proceso se podría decir, la forma, es la catequesis. Es el proceso mediante el cual yo voy a evangelizar, ¿no? Ya, muy bien.
Bien, acá dice, ¿qué relación tendrá dentro de la catequesis el querigma? Entonces tenemos, el evangelizar hemos dicho que es el mandato de Jesús para la iglesia y para nosotros. Lo hacemos a través de la catequesis. Y dentro de la catequesis, dice, ¿qué relación habría con el querigma? Vamos a apagar nuestros micrófonos, si no, hay una vocecita más fuerte. ¿Qué relación tendrá entonces el querigma? ¿Qué es el querigma? Hay unas caritas de esos chicos, están mirando. ¿Cuándo se inicia? ¿Todos vivimos el querigma? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué relación tendrá el querigma con la catequesis? Hermana, me corrige si me equivoco, por favor. Ya. El querigma es el anuncio de Cristo resucitado. Ya. ¿Cuándo se inicia? Históricamente se inicia cuando Cristo resucitó, ¿no? En ese momento cuando reciben el Espíritu Santo y también cuando experimentan, ven a Cristo resucitado. Ya. Todos vivimos el querigma. Sí, yo pienso que todas las personas que hemos recibido el mensaje del querigma y ya lo vivimos, y más aún aquellos que hemos sido catequizados, ¿no? Catecúmenos alguna vez, y ahora como catequistas o formándonos en este camino, pues lo vamos a vivir, ¿no? Compartiendo este mismo mensaje. Ajá, muy bien. A ver, entonces, ¿qué relación tendrá con la catequesis? Anunciar, dar a conocer que Jesús está vivo, porque Ajá. queremos conocer al Señor, ¿no? Vida, pasión y muerte, pero no quedarnos con la muerte o con la pasión, sino la resurrección. Y nuestra misión de catequistas es dar a conocer Jesús vivo, resucitado en nuestras vidas. Eso sería, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos. ¿Todos vivimos el querigma? Sí, perdón. Sí, como dijo, es el primer anuncio, ¿no? Y es algo que todo cristiano o toda persona que ya ha conocido a Cristo, pues está, se puede decir, no obligado, pero es su deber, ¿no? Llevar este anuncio a los demás. Ok, ya, muy bien. Todo lo que han dicho está muy bien. Lo que tenemos que ver es eso de, ¿en dónde podemos encontrar algunas lecturitas? Y vamos, ¿tenemos la Biblia cerca? ¿Tenemos nuestra Biblia? ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a buscar, a ver, Hechos, capítulo 2, dice capítulo 3, capítulo 5, capítulo 10 y 13. Pero busquemos primero, capítulos, Hechos 2, capítulo 2, versículo 36. ¿Qué dice? A ver, ¿quién ganó? ¿Quién encontró? Vamos, vamos. Ya lo leo. Sí. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice, 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya. Bien. Hechos 17, del versículo 22 al 23. A ver. Yo, hermana. Ya. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 23. Sí. Pablo, de pie en medio del aerópago, dijo:
Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. Y creo que es el versículo 31, un poquito más abajito. Ya. El 31 dice: ¿por qué ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos? Ajá, muy bien. ¿Qué está diciendo? Entonces, ¿qué encontramos? En Hechos 2, ¿quién está hablando? A ver, ¿quién está hablando en Hechos 2? ¿El Espíritu Santo no es hermana? Ya, pero ¿quién está hablando ahí? Pablo. Pablo. En Hechos 2, ¿quién está hablando? A ver, ¿quién está con su Biblia? ¿Qué dice Hechos 2? Ahí de título, en el número 1, 2, 3, 4. ¿Qué dice por ahí? ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo, hermana. Ya, pero ¿quién está hablando? Pedro, maestro. Pedro, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en la vida de estos discípulos que Jesús se va, ya les dejó la misión, ¿no? Porque hemos visto que en Mateo 28 Jesús está dando la misión. Pero, ¿qué sucede con los apóstoles? Con este grupo, ¿no? ¿Qué sucede? Jesús se va, ¿no? Pero él ha dicho que no los va a dejar solos, va a enviar a una persona, va a enviar el Espíritu, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos 11 discípulos, 11 personajes que habían seguido a Jesús durante 3 años, se han quedado un poco solos? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa con este grupo? ¿Qué está haciendo ahí en Jerusalén? Predicando el Evangelio, hermana. No, todavía no está predicando. Están reunidos. Están reunidos. Ya. Están con miedo porque... Eso, están con miedo, ese con temor. grupito, con temor, porque ¿qué pasaba, no? Los romanos, ahí con todas las autoridades, estaban un poco queriendo, los estaban ya persiguiéndolos, ¿no? Esos que están ahí, que fueron amigos de ese Jesús que ha resucitado, estaban ahí que se robaron el cadáver, y que están diciendo que ha resucitado, entonces esos son revolucionarios y comienzan, entonces ellos están escondidos. Y con miedo a que los lleven a la prisión y los maten y los tiren ahí al circo de los romanos. Entonces ellos están escondidos. Y al estar escondidos es interesante, ¿no? Ellos pensar un poco así, nosotros pensaríamos modernamente hoy día, si estuvieron con Jesús 3 años, ¿qué pasó con eso, no? ¿Dónde quedó? Y a veces sucede también con nosotros lo mismo, ¿no? O sea, tenemos buenas formaciones, estamos ahí, nos llevan a un encuentro, estamos en una clase, estamos reunidos, estamos sabiendo, hemos ido a tal cosa, hemos ido a la beatificación de la beata, hemos tenido tantas cosas y de repente algo sucedió que todo eso se hizo humo, ya no está. Entonces, ese miedo que tuvieron estas 11 personas, vamos a decir así concretamente, todo este grupo de los discípulos, están pues debajo, ¿no? Estaban ahí guardaditos y no salían mucho porque si no los iban a agarrar y meter a la cárcel. Y ahí es que viene ¿quién? 50 días después que resucita Jesús, ¿qué sucede? El Espíritu Santo desciende sobre ellos. El Espíritu Santo desciende. Y al descender ese Espíritu Santo, ¿qué les da? ¿Qué le da a este grupo? Los dones del Espíritu Santo. Los dones, le da la fuerza, le da la luz y los hace salir de la oscuridad
y van ahí a la plaza y Pedro dice lo que acabamos de escuchar. Luego, tiempo después, Pablo también lo va a ir diciendo, ¿no? O sea, es interesante, pero el primero que comienza a hablar de este Jesús que sí es, le golpearon, etcétera, 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 está vivo. Ese es el anuncio que nosotros tenemos que hacer en nuestras catequesis. Jesús, que pasó, nos amó tanto, que sufrió, se murió en la cruz, está aquí con nosotros, está en medio de nosotros, está vivo, no está muerto. Por eso nuestras catequesis tienen, que decía en lo que estábamos leyendo, aún el Papa decía, ¿no? Son catequesis de acompañar, de transformación, de conversión, de camino de fe. No es solamente conocer, conocer y conocer. Sí hay que conocer, sí hay que tener la doctrina, sí hay que tener la liturgia, pero sí hay que hacer experiencias de ese Jesús que vive en medio de nosotros y está en tu vida. Y está en mi vida, en tu vida, en la vida de los demás. Solo así, estas catequesis que estamos un poco yendo de así, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene y cómo es esto? Entonces va a tener fuerza. Por eso es que Pedro al final, y después qué pasó, ¿no? En otra lectura de los Hechos también que encontramos, que había personas de diferentes pueblos y de repente ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Los idiomas. Los idiomas, ya. Para poder Pedro, comunicarse, ¿no? ajá, entonces Pedro estaba hablando, nosotros suponemos en hebreo, o arameos, no sabemos si en arameo, hebreo, estaría hablando, pero todo el mundo lo escuchaba en su idioma. ¿Y qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó con estas personas que lo escuchaban? Más o menos 3.000, 5.000 personas. Se asombraban. Se sorprendieron, ¿no? Se sorprendieron. Decían ya. que ellos no tenían esa preparación. Escuchaban en su misma lengua. En su misma lengua lo escuchaban, ¿no? Este Pedro, ¿qué era Pedro? Era interesante, porque Pedro y Pablo son diferentes, ¿no? ¿Pedro qué era? ¿Un estudioso? Un pescador. Un pescador. Ese pescador recibió esa fuerza del Espíritu Santo y pudo lanzarse a hablar ahí en la plaza, donde había un montón de 3.000, 4.000 personas, y al final él les lanza este anuncio de este Jesús concretamente. ¿Y qué dicen las personas? ¿Qué debemos hacer? Le dice. Y le dice, conviértete y bautízate, dice después, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Miren, estas palabras que hace es como, el anuncio es como esta evangelización que lanzó Pedro, si queremos decir modernamente, y les catequizó a través de la experiencia de Jesús, presentó a Jesús concretamente, está vivo. ¿Y qué hizo eso en las personas? ¿Qué de conversión, cambio, qué tengo que hacer? En pocas palabras, ¿qué tengo que hacer para seguir a Jesús? Sería un poco lo moderno ahorita. Entonces ahí miren, ¿no? Nuestras catequesis tendrían que ser eso. Pero es un camino, hay que hacer un camino para llegar a eso. No es de, ay, entonces vamos a comenzar, no. Poco a poco, pero sí hay que hacerlo. O sea, nuestras catequesis tienen que ser momentos de encuentros con este Jesús que está vivo. Y que ese querigma, en un momento, vamos a decir, de inicio de la iglesia se sigue dando, ¿no? Se sigue transmitiendo, se debe seguir anunciando a este Jesús de los evangelios, no un Jesús que suponemos, está allá arriba, no sé, y la gente está, no, está aquí, camina con nosotros, está con nosotros, a pesar de todas las vivencias que podemos vivir. Que al final no es que el Señor quiere que nos sintamos mal. Nora nos dice, el carisma es anunciar a Cristo vivo, se inicia cuando empieza a convertirse en un testimonio de vida, sí, todos vivimos el carisma en alguna etapa de nuestra vida. Pero el carisma, interesantemente, un alto aquí, no es que se da una sola vez,
El carisma se va dando a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida. Y esos anuncios vamos recibiéndolos en las diferentes etapas de nuestra vida, lo cual nos van a seguir ayudando a ¿qué? A seguir caminando, a seguir transformándonos. No es que ya nos hemos convertido totalmente, seguimos transformándonos, seguimos convirtiéndonos, seguimos caminando. Eso es importante también. Entonces, hemos leído un poco algo de estas lecturas, o sea, un poquito nos hemos dado cuenta. Es interesante ver que en este Hecho de los Apóstoles ya se va, de alguna manera, hablando de este querigma, y a la vez, al mismo tiempo, se va hablando también de las comunidades, ¿no? O sea, ¿cuál fue el mandato, vamos a decir, lo que nos ha dejado la palabra hoy día? ¿Cuál era el mandato de la palabra de hoy día? ¿Cuál era el mensaje? Ámense. Los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces, las comunidades, las primeras comunidades también vivieron primero este anuncio, esta evangelización, que otras personas también se bauticen como había mandado Jesús, había dejado esta misión. Y también ya se fue, vamos a decir, comenzando a vivir las primeras comunidades. Y en Hechos de los Apóstoles, que es una lectura muy bonita de estos, vamos a decir, estos primeros tiempos de la iglesia, va hablando de todo esto. Y esa vida de comunidad se tendría que también transmitir en nuestras catequesis. Por eso cuando hablamos de catequesis también estamos hablando que los catecúmenos se sientan parte de su parroquia, su iglesia local, vamos a decir concretamente, son parte de esta parroquia. Y esta parroquia les da la bienvenida, la parroquia también les da esa apertura a que tú eres miembro de la iglesia en este lugar, física, geográficamente. Entonces, nosotros no estamos mi grupito, no. Todos somos una comunidad. Y eso también se debe vivir a través de nuestras catequesis, siempre en relación a, hay una parroquia, hay un centro, y nosotros participamos de este lugar. O sea, siempre hay una comunión, una unidad. No somos grupos separados. Entonces, es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar, lo acabamos de decir, de diversas maneras, y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. ¿Quién nos lo dice? El Evangelii Gaudium. Miren a lo que acabamos de decir, no es solamente ya yo recibí que Jesús sí en mi vida y se terminó, no. Hay que escucharlo siempre, de diferentes maneras a lo largo de la catequesis. El querigma anunciar a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de nuestros abuelos, dice ahí, de nuestros padres, nuestro Dios, proclamar un Dios tan cercano que se hace hombre por el hombre, que se precipita al abismo de nuestros caos y de nuestras tribulaciones, carga con ello, nos acompaña, desciende hasta la muerte y conquistándola resucita no para él, sino para nosotros, para nuestra naturaleza ahora encarnada de lo divino, preñada de eternidad, engendrada y dando a luz a la verdadera vida que es aquella donde caminamos en los pasos de Dios hecho. Entonces ese querigma es todo eso, ¿no? Ese anuncio de este Dios, de un Dios que está en medio del mundo, que tiene una historia de salvación a través de estos personajes. Está ese Jesús que ha venido, que está vivo, que se encarnó, que está con nosotros y nos da esa luz y dice, nos encamina, nos ayuda a llegar a ser estos hombres nuevos.
Y bueno, y con esto nos vamos quedando con todo lo que hemos ido conversando. Y ¿cuál es el propósito del querigma? Dice una pregunta que nos hacen ahí. ¿Cuál creen ustedes? A ver. Anunciar a Dios vivo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Hay que recordar que... Sí, sí, sí. Y como usted dijo que es constante a lo largo de nuestra vida, pues es fortalecernos cada vez que nosotros tengamos dudas, ¿no? O dudemos. Fortalecernos más. En el camino de nuestra fe. Ahora, el querigma en la catequesis, que estábamos diciendo, vi una pregunta ahí que dijimos, se relaciona porque esa catequesis sí es el presentar a este Jesús a través de su palabra, de hechos, sus mensajes, presentar el mensaje que nos ha traído, presentarlo a él como cuál es lo que él es, decir, es este Jesús, quién es este Jesús, desde los evangelios. Entonces, el querigma es justamente ese anuncio. Y ese anuncio se da, normalmente se debe dar, hemos dicho, a lo largo de toda nuestra catequesis. O sea, nosotros en pocas palabras podríamos decir así, no solamente es un momento que yo anuncio a Jesús. En todas mis catequesis estoy anunciando, estoy hablando, estoy presentando a Jesús concretamente. Entonces, siempre estoy haciendo este anuncio. El anuncio de este Jesús que está vivo. Entonces, entonces el propósito, ¿cuál es? De presentar a Jesús concretamente. Presentar a ese Jesús que ha vivido esto, pero sobre todo ha resucitado y está en medio de nosotros. Y ese Jesús que está en medio tuyo, en tu vida, en mi vida, en la vida de los demás, nos dice, hay algo que hacer con tu vida. Entonces ahí nace la palabra de conversión. Por eso que decimos, la palabra no solamente hay que escucharla, sino a ver qué me dice esa palabra a mí. Esa catequesis que tú en este día has preparado todo bonito, maravilloso, ¿qué ha hecho con los que están al frente, con los jóvenes, con los niños, con los adultos? ¿Les ha ayudado a cambiar en algo? ¿Qué les ha dicho a ellos esa catequesis? Eso es importante. Bien, entonces creo que llegando hasta este momento, ¿alguna pregunta, cuestionamiento? Espero haberte contestado en lo que me preguntaste por el chat. ¿Hay algún cuestionamiento? Entonces. Madre, buenas noches. Sí. Entonces quiere decir que cada vez que nosotros hacemos catequesis, estamos haciendo o pues estamos utilizando el querigma, ¿no? Porque claro. Estamos anunciando cada vez que ¿no? Hacemos la catequesis, entonces ya estamos haciendo querigma, ¿verdad? Claro que hay un momento, el primer anuncio, se dice, el primer encuentro con esta persona que va a conocer a este Jesús. Es el primer anuncio que hacemos de este Jesús que está vivo. Pero en nuestra catequesis, a medida que va pasando el camino, el itinerario que tenemos, siempre se está anunciando este Jesús. Y este Jesús que está vivo. Entonces, siempre estamos haciendo recordar, renovar. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestras catequesis, también estamos renovando nuestra propia vida, nuestro propio camino de fe. No solamente estamos dando, decíamos, se tiene que dar un testimonio de este Jesús que está vivo, también desde la palabra misma y desde los ejemplos que nos ha dado. Entonces, todo a lo largo del camino que vamos realizando, cada año, cada mes, cada itinerario que tenemos, entonces también estamos haciendo ese camino junto con los catecúmenos de esta iniciación, de este camino de transformación, de este camino de ser testigos de Jesús.
no solamente estamos dando instrucción, sino estamos ayudando a que la persona y nosotros también nos vayamos encontrando cada vez más con este Jesús concreto de los evangelios. Bien. Entonces, Padre Raúl, ahí está. Yo creo que hemos ido aprendiendo en esta noche. Entonces, yo creo que si no hay ninguna pregunta, vamos acabando para vernos la siguiente semana. Gracias, Milagros. Gracias, Padre, a ustedes. Y ustedes como hijas de María Auxiliadora están en la 9ª, ya creo, ¿no? Sí. Ya comenzó el 15. Por eso puse mi musiquita de María. Bien. Gracias entonces a todos los hermanos y hermanas que han participado. Solo para avisarles que ya dentro de la par de horas vamos a subir esta clase para los que no han podido ingresar de repente. Y el trabajo hablaste de un trabajo, ¿van a subir el trabajo o solamente era para que anoten? Era para que lo anoten, pero podrían subirlo para Ya. ver un poquito con qué cosas se han quedado, porque algunos han participado, pero todavía faltaban que participaran todos, ¿no? Entonces, esas preguntitas que las vayan respondiendo. Sí, está bien. Bien. Entonces vamos a crear en la plataforma un espacio para que suban los trabajos. Ya. ¿Algún aviso? Próxima semana necesitamos su Biblia, por favor, es importante, todos. Y a ver si la próxima semana nos podemos ver un poquito más las caritas. Bien, si los que ingresan a la clase de Zoom tienen que tener las cámaras encendidas, ya se les ha avisado, ¿no? Y estoy Sí, bien. un poquito para vernos un poco mejor. Ujú. Bien. Muchas Bien.